¿Cómo estás, Norma? Buenos Hola, días. Enrique, feliz como siempre de estar Feliz aquí con día de la ustedes. Hola. Canaria. Sí, oye, ¿ya listos para los tamalitos? Claro. Sí, ya. ¿Verdad, mi Quique? Yo ya estoy más que listo. Ya que es el último día de comer, ¿no? Ya la dieta ya ahora sí mañana. Así porque dicen. Mañana empieza, faltan ¿no? los chocolates del 14, pero no, ya hasta ahorita ya. No, ya no me le juntes tanto porque si no, no vamos a acabar lo de diciembre nunca. Oye, Norma, empezamos a platicar contigo precisamente cuando arrancó este año de cómo iniciar, cómo empezar a aterrizar estas tantas ideas que podamos tener en la cabeza y ponerlas ya en papel para que esto ya se convierta en una realidad al momento de emprender un negocio. En un Ya- negocio serio, ¿no? En un Claro, negocio formal, muy ¿no? bien establecido, muy productivo Sí. y bien, con muy buenas bases. Hemos platicado del plan de negocios, que es el documento en donde voy a poner todo lo que voy a ir haciendo. Y ahora en esta ocasión, uno de los puntos bien interesantes y que lo vamos a aterrizar a un emprendimiento real del día de hoy, que son la venta de tamales. Sí. Vamos a platicar de lo que es el FODA, el famoso FODA, que son las fuerzas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueden tener los negocios. ¿Cualquier negocio tiene que tomar en cuenta esto? Fíjate que sí, los chiquitos, los medianos y los grandotes. Ok. Hasta en nuestra vida propia, si hacemos un FODA, nosotros como personas podemos ver cómo nos podemos vender, ¿no? Ajá. Ahora, FODA, las fuerzas son todas aquellas cosas positivas que en mi negocio yo tengo para poder hacer frente. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, Don Lupe, que se dedica a la venta de tamales. Bueno, la fuerza que él tiene es que ya tiene muchos años en el negocio. Ok. Ok. Claro que era un negocio improvisado que poco a poco ha ido tomando fuerza y ya está él tomando cursos y demás para poder tener un negocio muy formal. Entonces, su fuerza principal, a mi manera de ver, es que tiene ya muchos clientes. Es Ok. muy conocido. Sí. Su manera de ser, su actitud, es una fortaleza que él tiene porque toda esa gente lo va a buscar a él. ¿Sí? La competencia es muy fuerte y él tiene la fortaleza de una cadena de clientes fuerte y una actitud muy positiva. Que eso hace la ¿no? diferencia muchas sin veces. duda. Claro, sí, es es clave una a de sus veces, ¿eh? fuerzas, ¿no? Sí. Todos en nuestros negocios vamos a pensar en qué somos fuertes. Ok. Luego, oportunidades. ¿Qué oportunidad tiene Don Lupe en el mercado para seguir creciendo? Bueno, la oportunidad que él tiene es que el mercado es muy grande, a todos nos encantan los tamales. No hay más. Oh, imagínate. Claro, hoy es el Oye, a día. don Lupe le Hoy va a es ir, el día. pero de maravilla, ¿eh? Segurísimo, ¿no? Entonces, la oportunidad que él tiene es que el mercado es muy grande, Ajá. ofrece muchas oportunidades para él y él las tiene que aprovechar. Sí. Pero también hay debilidades, ¿sí? Debemos ser bien objetivos y bien reales de que también somos débiles en muchas cosas. La debilidad que Don Lupe tiene es que no tiene una buena preparación de conocimiento financiero para llevar las finanzas. Y muchas veces Ok. esto es lo que a muchos negocios es la Les piedra, cuesta, ¿no? les cuesta. Pueden ser muy buenos en su oficio, pero el tema del negocio como tal no lo dominan. Claro. Y eso es lo que hace que no sean tan La exitosos. educación financiera para muchos es una debilidad. Sí. Entonces, ¿qué hago si tengo esa debilidad? Pues tratar de hacerla a un lado, tomar cursos, prepararme, preguntar, juntarme con quien lo Claro, sepa tener una hacer. alianza Un equipo, con por alguien, ¿no? Por supuesto. Entonces, todo lo que es la educación financiera te puede llevar a la quiebra, porque ¿qué es lo que haces? Que juntas el dinero del negocio con tu dinero de tu vida normal, entonces no tienes claro. Debes de llevar esa debilidad hacia una oportunidad, ¿ok? La debemos de Lo convertir. ideal es no quitarla, sino por Sí. el contrario, transformarla en algo bueno. Exacto. Porque luego mucha gente dice, transformarla. yo no sé hacer eso, pues mejor lo quito, no me meto en eso, y lo dejo. Exacto. Y eso sería entonces un error. Exacto. Todas las debilidades y todas las amenazas las debemos convertir en oportunidades. De crecimiento. Por supuesto. Muy bien. Si yo estoy viendo que en algo está mal, lo debo de cambiar para convertirlo en una fortaleza, ¿sí? Es como Y- encararlo un poco en lugar de sacarle la vuelta, ¿no? Exacto. Y la última parte son las amenazas, ¿no? Del FODA, ¿no? Las amenazas. Las amenazas, pues ahorita para Don Lupe lo más fuerte es la competencia que tiene.
Claro, porque es mucha además. Claro. Ustedes vayan manejando y van viendo en cada esquina un puesto de tamales. Y no Entonces, hoy, ¿no? Sino sí. siempre. Una de sus fortalezas también puede ser parte de su amenaza, que el mercado es grande, pero también competitivo. ¿Y qué tienes que hacer? Entonces, Ajá. cambiar, hacer algo adicional, darle un valor agregado a tu servicio Sí. para que esa competencia la hagas a un lado. Seas tú diferente. ¿Sí? Diferenciar tus productos, innovar y de verdad en todos los emprendimientos podemos innovar, podemos esas amenazas convertirlas en oportunidades. Jamás debemos decir, no, pues es que en esto yo no sé llevar las finanzas. Bueno, tengo que aprender, No, es que tengo ya hay que mucha cambiar. gente haciendo lo mismo. Hay que aprender a cambiar las cosas que están mal por un buen tamal. No. Mira, qué bien. Claro que sí. Así es. Y que anda brillante, andas de Está poeta inspirado, tú, son ¿eh? los tamales. Versos sin Qué bárbaro. esfuerzo. Gracias, Norma. Norma, pues muchísimas gracias.